Ahora sí. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Germán Tomás Ehrenfeld, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá, diplomados en neuropsicología infantil de la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto de la Universidad Diego Portales. Además, es docente en ADIPA, Device 5 y WIS 5, Device 4 y WIS 5, ABAS 2 y otros cursos relacionados con evaluación neuropsicológica, además de ser el director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil en ADIPA. Ahora con esto, sin más que agregar, le damos paso a Germán para que inicie su presentación. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, estén acompañándonos aquí en esta noche. Gracias por su preferencia, ¿cierto? Y sabemos que un día miércoles en mitad de semana no son muchas las personas que tendrían ganas de em, entrar a estudiar un tema que quizás podría ser tan específico, tan poco em, demasiado específico, diría yo. Bueno, aún así estoy muy emocionado porque este es un tema que a mí me apasiona bastante. Seguramente de aquellos que me conocen que saben que me gusta la evaluación. Últimamente he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre la aproximación neuropsicológica de Boston, por lo que quiero compartir algunas nociones, ¿cierto? Y quizás algunas ideas para que su práctica como evaluadores pueda funcionar mejor todavía. ¿Ya? Así que he preparado esta ponencia que he llamado una introducción a la aproximación neuropsicológica de Boston en la evaluación neuropsicológica infantil. Y como objetivos voy a primero escribir qué es la aproximación neuropsicológica de Boston y cómo ésta se puede relacionar en el mundo infantil, ya que como ustedes imaginarán, ¿cierto? Siempre la neuropsicología se ha partido haciendo el estudio del cerebro adulto y el cerebro infantil ha quedado siempre en, digámoslo así, como una derivación del trabajo del adulto. Sin embargo, quienes nos dedicamos más al mundo juvenil, sabemos que estos procesos. También otro objetivo va a ser poder mostrar, ¿me escuchan? Ahora volviste, Germán. Había sido. Sí, se fue el audio, ya. Em, ya, disculpen ahí la problemática. Déjenme verificar si todo está bien para hoy, porque últimamente me ha pasado. Ya, creo que debiese estar todo bien. Ah, ya sé qué está pasando aquí. Denme un segundito. Ya, ya. Entonces, una segunda objetivo, ¿cierto? Va a ser mostrar algunos ejemplos en pruebas neuropsicológicas, ¿cierto? Cómo se puede beneficiar uno del análisis bajo una perspectiva como lo haría la aproximación neuropsicológica de Boston. Para hablar de esto me voy a basar en dos capítulos de este libro maravilloso que se llama la aproximación de Boston, ¿cierto? En la evaluación. Si bien es cierto, no es tan nuevo, ya publicado en 2017, han pasado casi 10 años, pero los aportes que tiene este libro son bastante importantes y mi supervisora en este momento dice que es su Biblia. Ella le gusta mucho esta manera, cierto enfoque de ver la evaluación, por ende yo he tratado también de aprender un poco sobre lo que ella ha estado haciendo. Bueno, ¿por qué se llama aproximación neuropsicológica de Boston? Porque precisamente viene de Boston, de Estados Unidos, ¿cierto? En una época entre 1960 y 70,
un grupo de profesionales, ¿cierto?, de la salud mental, ¿cierto? Empezaron a atender pacientes que eran veteranos de guerra en la ciudad de Boston, ¿sí? Y ellos empezaron a acumular una serie de datos, ¿cierto? Y aprendizajes en torno al daño cerebral adquirido, ¿cierto? A través de estudios y usos de baterías de test que ellos mismos fueron creando. Algo importante que tiene la aproximación neuropsicológica de Boston es la idea de que la manera en que la persona resuelve el test es tan importante como el puntaje que la persona obtiene. Esta lógica em, muchas veces en la vida cotidiana no la vemos así, ¿cierto? Sobre todo cuando trabajamos en contextos como educativos o donde tenemos que clasificar o categorizar el desempeño de una persona. A nosotros lo único que nos interesa es sacar la puntuación, obtener cuántos puntos y cuánto correspondería a la muestra, ¿cierto? Del instrumento estandarizado, ¿cierto? El desempeño que tiene mi evaluado. Sin embargo, vamos a ver que a partir de esta perspectiva nosotros debemos pensar que no es tan importante el puntaje, sino también observar qué es lo que la persona ha hecho, ¿sí? Y esta corriente, ¿cierto?, se atribuye principalmente su exponente principal, Edith Kaplan, ya que fue una psicóloga norteamericana, quien estadounidense, mejor dicho, que ella dirigió este centro donde se hacía evaluaciones neuropsicológicas a veteranos, ¿cierto?, en la ciudad de Boston. Y ella propuso varias cosas que fueron muy, em, ¿cómo decirlo? No transgresoras, pero muy innovadoras en su época, ¿ya? Algunas personas catalogan a Edith Kaplan realmente como una estrella. Podríamos decir que, jugando un poco a las comparaciones, ¿cierto? Sería como un Sigmund Freud, pero de la neuropsicología. Edith Kaplan, ¿cierto? Realmente ella y sus postulados, ¿cierto? Han inspirado a muchos movimientos, ¿cierto? Y muchas maneras de hacer evaluación neuropsicológica en el día de hoy. Bueno, dentro de los postulados que Edith Kaplan planteaba está la idea de poner a prueba los límites o el examen de límites que habitualmente algunos podemos escuchar en cursos de psicología o cursos de evaluación psicológica donde, por ejemplo, en este enfoque, a nosotros nos va a interesar saber por qué el evaluado quizás se equivocó en la prueba. Vamos a preguntarle quizás cómo le fue, por qué no pudo hacer la actividad, quizás inclusive voy a tener que aplicar un ítem para verificar alguna cosa, etcétera, etcétera, saliéndose quizás un poco del esquema estandarizado. Sin duda, esto era algo muy transgresor y poco esperable para la época, pero sentó las bases para eh, los enfoques llamados orientados al proceso, que no es el único, ¿cierto? Pero sí existen muchos más inspirados en el trabajo de Kaplan, ¿ya? Bueno, hay tres objetivos principales dentro de este enfoque de Boston. Primero, se trata de entender la naturaleza cualitativa de la conducta que se exhibe al momento de aplicar un test, ¿ya? Esto ya de por sí es información muy novedosa, ¿cierto? Poco de lo habitual. En aquel momento donde estaba la neuropsicología, se estaban recién creando los test, estaban recién creándose baterías y que alguien se adelantara algunos años para plantear de que no solamente los test importan, sino el proceso, era bastante innovador en su época. También otra característica de este enfoque es que trata de conciliar tanto la evaluación desde una mirada descriptiva, válida y basada en evidencia. ¿Sí? Y también otro aspecto importante que este enfoque, más que simplemente preocuparnos de el procedimiento, trata de vincular los resultados de la evaluación con neurociencia, la psicología experimental y el aporte clínico. ¿Sí? Aunque no lo crean, ¿cierto? Se nombra bastante la aproximación neuropsicológica de Boston en test que nosotros conocemos. Por ejemplo, en esta página donde vemos un extracto del manual del VIS-5, se habla de la evaluación neuropsicológica de Boston y se cita a Kaplan.
En ese sentido pueden ver de que realmente su enfoque está presente aún más dentro de lo que nosotros pensamos. En el Vice 4 también se cita a Kaplan y esto para justificar los análisis o las observaciones de procedimiento que tenemos en dichas escalas. Por ejemplo, en el Vice 4 tenemos una media página donde podemos observar análisis tales como construcción con cubos sin bonificación, la diferencia entre las tres tareas de retención de dígitos o el cálculo de las mayores secuencias. Eso en la cuarta generación de las escalas Wechsler. Ya en la quinta generación tenemos muchos más indicadores, puntuaciones extra de construcción con cubos, prueba de cancelación y análisis de mayor secuencia y los errores en construcción con cubos, claves y búsqueda de símbolos. Toda esta justificación viene en torno a lo que propone Kaplan, ¿cierto? Y a lo que realmente inspiraría este enfoque asociado a al estudio del error y al estudio de la problemática que el evaluado pudo haber tenido a la hora de contestar el test. ¿Ya? También, por ejemplo, las observaciones de proceso, que en el caso del BIS 5 en Chile tenemos la suerte de tener indicadores cuantitativos para estas observaciones conductuales, algo que otras versiones de BIS 5 no tienen. En ese sentido, podemos decir que esta aproximación hace mucho énfasis en los procesos cualitativos, ¿cierto? Está mediado a través de algunos indicadores cuantitativos y sigue más que vigente el día de hoy. Vamos a hablar de algunas premisas importantes, porque quizás si alguno de ustedes ha escuchado hablar de la aproximación neuropsicológica de Boston, podría haber quizás escuchado mitos o ideas poco cercanas a lo que es realmente el enfoque. Y aquí, basándome en los capítulos que les menciono, quiero hablar de cuatro puntos importantes sobre la aproximación neuropsicológica de Boston. Primero, cierto, esta tiene sus raíces o tiene su inspiración a través de lo que era la psicología de la Gestalt, ¿sí? Y particularmente, este libro cita una frase que me gusta mucho. Dice, los componentes individuales del comportamiento, separados, pero en consonancia con una solución definitiva, aportan un conocimiento considerable sobre las relaciones entre el cerebro y el comportamiento. Este párrafo lo que nos trata de señalar es que muchas veces nosotros cuando hacemos evaluaciones tratamos de observar procesos aislados. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos mucho en analizar el proceso aislado sin tomar en consideración el objetivo o como ahí plantea, ¿cierto?, la solución definitiva, estaríamos perdiendo un poco el análisis y la complejidad de lo que es el proceso de resolución que empleó la persona en la prueba. ¿Ya? Esto simplemente es para demostrarles que la idea de la interpretación holística, ¿cierto?, está también implícita en esta aproximación. ¿Ya? Algo muy importante que plantea la aproximación neuropsicológica de Boston es que cuando tenemos resultados o perfiles disarmónicos, nosotros debiéramos hacer un análisis mucho más extenso, ya que, como hemos dicho quizás en algunos cursos que tal vez ustedes han podido participar conmigo, cuando hay una dispersión muy grande entre elementos de un índice o de alguna puntuación, puede haber un posible enmascaramiento, ¿sí? Entonces, sin duda, en este enfoque, analizando de manera holística el resultado, comprendiendo que el todo es más que la suma de sus partes, sería importante poner énfasis en perfiles disarmónicos. En ese sentido, la aproximación trata de tomar en cuenta los errores que los evaluados cometen en los tests, vincular eso con el motivo de consulta, vincularlo con un posible diagnóstico que estamos buscando para poder resolver quizás y comprender el perfil cognitivo de la persona. ¿Ya? Em, en 1937, Berber, perdón, él planteó una idea que se convirtió quizás en el lema más importante de la aproximación neuropsicológica de Boston. Él planteó, ¿cierto?, la idea de que una puntuación en la prueba y la forma en que la persona obtiene esa puntuación es tan importante como la puntuación misma. ¿Ya?
Recuerden esto. Muchas veces los psicólogos cuando hacemos muchas evaluaciones y no tenemos tiempo de analizar los casos, ¿cierto? Nos preocupamos únicamente de calcular bien los puntos, ¿cierto? Pero no observamos qué ocurre o qué interacciones hay al momento de analizar el desempeño de la persona, ¿ya? Otro aspecto importante, tomando en cuenta los orígenes de la aproximación neuropsicológica de Boston, a lo que cita este manual, ¿cierto? Es el principio de equifinalidad. ¿Qué significa esto? Que a veces un mismo resultado se puede obtener de diversos puntos de partida o haber seguido diferentes rutas. ¿Cómo aplicamos esto en la evaluación? Por ejemplo, estamos haciendo la prueba de construcción con cubos y el evaluado empieza a construir el modelo. Posiblemente alguien que empezó a colocar los cubos uno por uno en orden u otro que los mezcló y los volvió a modificar, ¿cierto? A final de cuentas, si la persona termina el ejercicio dentro del tiempo límite, va a recibir exactamente la misma puntuación. Sin embargo, la manera de resolver el ejercicio y la forma en que la persona em, concibió el proceso de respuesta es completamente distinto. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación, muchas veces nos olvidamos de esta equifinalidad, de que personas podrían tomar diferentes rutas para llegar al mismo resultado. Y un psicólogo que esté haciendo evaluaciones debiese ser capaz de distinguir qué ruta la persona tomó. También otro aspecto importante que toman en cuenta es el concepto de la microgenética analítica. ¿Ya? Si bien es cierto, estamos hablando sobre resultados de test donde no hacemos análisis genético, pero sí plantean algo importante que muchas veces no tenemos que solamente enfocarnos en el producto final, sino también estudiar el proceso de cambio que ocurriría quizás en el cerebro cuando nosotros empezamos a medir con pruebas, ¿cierto?, algún constructo o algún proceso psicológico. Sin duda, la manera en que yo resuelvo problemas, ¿cierto? La manera en que yo proceso la información posiblemente a los 10 años es diferente que a los 16 años. Y eso es algo que, por ejemplo, la aproximación neuropsicológica de Boston podría tomar en consideración, ¿ya? Otro aspecto que la gente muchas veces puede considerar es que este enfoque no le da la importancia a las pruebas estandarizadas o inclusive a los datos normativos. Algunos autores aquí plantean que no están de acuerdo al respecto. Si bien es cierto, hay algunos que señalan que la aproximación neuropsicológica de Boston permitiría analizar pruebas que tengan y no tengan normas al mismo tiempo. Sí se aprecia y se valoriza mucho el hecho de que un test esté validado en un país, ¿ya? La historia cuenta que la misma Edith Kaplan, ella no supervisaba a sus pacientes, o mejor dicho, sus estudiantes, sin antes tener todas las pruebas corregidas. Y esto es algo curioso porque me pasó a mí precisamente esta semana. Tenía un caso de los tantos que estoy llevando y me faltaba llevar con los test corregidos. Y yo me di cuenta, ¿cierto? Mi supervisora, muy gentil, por cierto, no, nunca me critica ni me saca en cara quizás errores como estos, pero yo me di cuenta que en un contexto de supervisión no me sirve de nada que yo lleve las dudas sobre un paciente, sobre la aplicación de un test, si yo no hice el cálculo de corregir y obtener el puntaje. Porque de alguna manera, aunque sea una reducción a un tema meramente estadístico, las puntuaciones permiten hacer un análisis más cuantitativo que es mucho mejor que simplemente ideas preconcebidas. Por ejemplo, ¿en qué nos vemos esto? Supongamos que están aplicando un BISC y el evaluado tuvo un desempeño extraño en analogías o en vocabulario. Llegó a varias, pero tuvo varios ceros, varios unos. A mí no me sirve analizar cuántas respondió si yo no calculé el puntaje y a cuánto se compararía él a su edad, por ejemplo. Entonces, sí o sí, vemos también que en la aproximación neuropsicológica de Boston hay un interés en tener esta mirada normativa de comparar las puntuaciones, ¿ya? Vamos a poner aquí algo importante como ejemplo. Em, Cómo la aproximación neuropsicológica de Boston trata de hacer ciencia o quizás estudiar los errores de una persona, ¿cierto?
en diferentes contextos para hacer datos, ciencia dura, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un estudio, Giovanetti, él descubrió que, bueno, si bien es cierto es un tema de adultos, pero podemos ver la utilidad de hacer estudios sobre los errores. Él encontró que en los pacientes con demencia vascular, en la prueba de analogías, ellos cometían algunos errores que él llamó fuera del set mental. En ese sentido, esto se refiere a que hacían comparaciones que no incluían de alguna manera el, el objetivo de la prueba. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué se parece un perro y un león? Uno ladra y el otro ruge. Alguien que habitualmente está acostumbrado a calificar estas pruebas, ¿cierto? Sabe que cuando uno hace un contraste, esos 0 puntos, ¿cierto? Ahora, en este otro caso, los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ellos no cometen el error de contrastar o de salirse del esquema de la tarea, ¿cierto? Es decir, sabe que tiene que hacer una comparación de analogías, pero a veces puede ser muy pobre el desempeño. Por ejemplo, perro o león, ¿en qué se parecen? Que te los puedes quedar, puedes cuidarlo, ¿cierto? Está haciendo la comparación, pero al parecer la respuesta es demasiado vaga y no mantiene el contenido. Entonces, como pueden ver, en estos ambos casos, ¿cierto? Si yo no analizara la diferencia, esto sería 0 puntos y ya. Sin embargo, reflexionar en la manera en que la persona contesta y realiza la actividad nos dice o nos puede señalar o sugerir ciertas rutas o ciertos diagnósticos o ciertas hipótesis que podemos tener en cuanto al desempeño. ¿Ya? Otro aspecto relevante en la evaluación según esta aproximación es que algunas personas creen que hacer esto es demasiado largo o es demasiado trabajo. ¿Ya? Si bien es cierto, uno tiene que elegir los test que aplicaría en una evaluación neuropsicológica de manera exhaustiva y con mucho cuidado, ¿cierto? Em, la, la aproximación propone algo bien interesante. Voy a leer textual. Si un niño no obtiene buenos resultados en una prueba compleja, es necesario realizar un análisis más detallado con el fin de evaluar sistemáticamente las variables que influyen en su caso. Es decir, si un chico le va mal en una prueba muy complicada, claramente yo voy a tener que seguir evaluando e investigar. Pero si, por ejemplo, este niño hiciera una tarea muy compleja sin ninguna dificultad, esta aproximación propone que no es necesario aplicar más pruebas, sobre todo si son pruebas más sencillas. Esto, por ejemplo, yo lo he visto en la clínica, ya que aquí donde estoy haciendo mi internado, para evaluar atención utilizamos el Continuous Performance Test, el CPT, que en español, ¿cierto? Estaría el CASAT, la tarea de atención sostenida, ¿cierto? Que vende TEA Ediciones. Generalmente, mi supervisora sugiere que pasemos ese test, que es ya suficientemente complejo para medir atención, y si ese test sale alterado, seguir evaluando atención. En ese caso, cuando el test sale correcto, ella dice, no, no es necesario seguir, ya vimos que la atención funciona más o menos bien. Los que conocen el CPT saben que es una prueba larga, 20, 25 minutos, donde el evaluado tiene que apretar una tecla cuando aparece una X, ¿cierto? O en su versión auditiva tiene que apretar el espacio cuando hay un cambio de sonido. Eso es una tarea de atención sostenida larguísima, súper tediosa, súper compleja y muy exigente. Entonces, según este enfoque, ¿por qué yo seguiría evaluando atención si realmente una de las tareas más complejas la persona la hizo bien? Realmente podemos economizar, por decirlo así, cierto tiempo a la hora de evaluar. Por último, una idea importante de la aproximación neuropsicológica de Boston es la idea de que cuando nosotros estamos evaluando, realmente estamos tratando de capturar y de hacer experimentos, por decirlo así, con la conducta de nuestro evaluado. ¿Ya? Es muy importante que lo veamos de esa manera. Yo sé que aplicar una prueba tantas veces
es rutinario y uno termina aprendiéndose de memoria la prueba y inclusive se disocia, ¿cierto? No sé, una vez hablaba con unos amigos como a veces uno mientras aplica el test de memoria puede estar pensando en qué va a llegar a cocinar a la casa, qué es lo que está pasando en el contexto del fútbol, qué sé yo, alguna ocupación. Y eso realmente, a pesar de que no es lo ideal, yo sé que nos pasa mucho porque no estamos acostumbrados o no estamos programados para hacer una misma actividad tal cual tantas veces, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si esto les quizás les ayuda a salir de esa rutina, es muy importante que nosotros pensemos, no estoy aplicando el VISC, estoy aplicándole el VISC a tal persona, quiero observar qué procesos esta persona pone a prueba y cuáles no. Eso sin duda nos ayudaría a abrir la mente y a poder estar más atentos a los datos que podamos observar. Ahora, vamos a hablar del famoso examen de límites, ¿ya? El examen de límites constaría, ¿cierto?, de un procedimiento en donde yo voy a testear hipótesis a partir de los errores o las fallas que el evaluado cometió. Y este examen de límites puede incluir aplicar ítems extra, repetir ítems, ¿cierto? O hacer otro procedimiento para entender por qué el evaluado cometió el error y no pudo realizar un ejercicio. Por ejemplo, la prueba de aritmética del VIS 5 o del VIS 4. Supongamos que el evaluado falló en un ítem donde el evaluado tenía que hacer porcentajes. Quizás podríamos preguntarle o verificar, ¿la persona sabe realmente hacer porcentajes o no? ¿Fue un problema de que no tenía el conocimiento aritmético para hacerlo? O a lo mejor sí lo tenía, pero la tarea era muy demandante, exigía mucho en la memoria de trabajo y por un tema de tiempo no lo logró hacer. Eso sería hacer un examen de límite, ¿sí? Algunos autores plantean que hacer el examen de límite se relaciona con la idea de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, ya que de alguna manera nosotros tratamos de ver cuál es el espacio o cuál es el elemento que falta para que el evaluado pase al siguiente nivel, ¿ya? Es decir, ¿qué faltó para que el evaluado sí hubiese podido responder ante este ítem que falló? Entonces, sin duda es algo muy valioso, ¿ya? Alguna desventaja de la idea de hacer examen de límites es que en el fondo podríamos estar influyendo en el desempeño futuro en una prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera podríamos estar incentivando o entrenando a que la persona responda a la prueba bien en el futuro sin medir lo que pretende medir. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo em, le repaso tantas veces las preguntas de la prueba de vocabulario a un chico, ¿cierto? Posiblemente en la próxima reevaluación del VISC, él se va a acordar de las palabras y a lo mejor le va a ir mucho mejor, no porque demuestre su habilidad, sino porque lo estuvimos entrenando indirectamente. O también algunas personas podrían decir que el examen de límite realmente sería muy cualitativo, carente de rigor, no habría un método para poder hacerlo y se saldría un poco del esquema estandarizado. Yo quizás también estaría de acuerdo con esa idea, ¿cierto? De que no debiésemos salirnos del esquema estandarizado, pero también preparando esta ponencia me llegó una reflexión bastante interesante. Hay un enfoque en la evaluación que se llama la evaluación dinámica. Particularmente a mí no me gusta y hablaba un poco sobre una forma en que ellos aplican la figura de rey que le llaman turbo rey, donde utilizan la figura del rey como una suerte de intervención. Yo decía, claro, con eso arruinan el test en el futuro, no lo vamos a poder usar. Pero en el libro señalaba, si eso quizás podría generar una experiencia de aprendizaje, una experiencia de insight al niño, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? Quizás eso le va a ayudar e impulsar su desempeño en el futuro. Entonces, de alguna manera yo dije, bueno, no hay que ser tan rígido tampoco, ¿cierto? Pero sin duda requiere de un criterio formado, ¿cierto? Y un análisis más serio, hacer ese tipo de estudios o análisis. Quiero que hablemos de algunas consideraciones importantes para seguir esta aproximación. Algo muy importante, nosotros, si hacemos evaluación neuropsicológica y si queremos hacer práctica basada en evidencia, no podemos simplemente preocuparnos de cómo aplicar la prueba. Tenemos que conocer sobre neuroanatomía, sobre fundamentos de neuropsicología, datos recientes de investigación
y también buenas prácticas. ¿Ya? Por eso a mí me gusta siempre profundizar en los cursos que doy sobre cuáles son los constructos, cuáles son lo que plantean los autores hasta el momento sobre lo que estamos haciendo. Porque si simplemente nosotros nos enfocamos en repetir el mismo procedimiento sin problematizar algo al respecto, no estamos haciendo una mirada aplicada. ¿Sí? También es importante entrenar el ojo clínico aquí, ¿ya? A veces nosotros vamos a encontrar información relevante, no en una entrevista, sino que inclusive en una conversación en mínima, ¿cierto? O tal vez en lo que yo comento con los papás cuando termine la sesión y les doy una devolución, ¿ya? El manual aquí propone algo interesante. Ahí plantean el caso. Hay un paciente de 16 años, jugador de rugby, que tiene TDAH y que no es capaz de cumplir las expectativas de la escuela. ¿Qué podría una persona preguntarse que podría ser el problema? El TDAH, ¿cierto? La adolescencia, etcétera, etcétera. Pero ahí alguien planteó, ¿no han pensado posiblemente que si juega rugby y constantemente choca su cabeza, no podría tener traumatismo craneoencefálico o micro aceleraciones, ¿cierto? En el cerebro que hablaría de estas dificultades? Y ahí yo me puse a pensar, wow, qué buena analogía, ¿cierto? Para pensar de que muchas veces no tenemos que dejarnos guiar por lo evidente, sino ver más allá. ¿Cómo esto podríamos hacerlo en el caso de Chile? Por ejemplo, yo que viví en el norte, en Arica y en Antofagasta, eh, quizás daños o desempeño cognitivo disminuido en Chile podría ser quizás explicado por contaminación por metales pesados o quizás por pesticidas en la zona agrícola o en contextos donde hay mucho consumo de drogas, violencia. También podría ser importante considerar el contexto para resolver quizás algunas dudas clínicas al respecto. ¿Sí? También otra consideración que sería bueno para que uno pudiese utilizar en el análisis de este enfoque, ¿cierto? La idea de analizar textualmente las respuestas del evaluado. Esto sin duda es ir un paso más allá. Es más complejo, requiere más trabajo. Yo les puedo comentar que yo forzosamente he tenido que, digamos así, bajar el moño y aprender a grabar las respuestas de mis pacientes, ¿cierto? Y a transcribirlas, ¿cierto? Ya que, como ustedes imaginarán, ¿cierto? Yo estoy evaluando en un idioma que no es el español, entonces no tengo la habilidad como cuando yo aplicaba una prueba verbal del VISC o el VAI, ¿cierto? Y anotaba textual, queda todo recordado. Pero ahora yo me di cuenta que muchas veces cuando yo no grababa, sino que simplemente registraba lo que yo entendía que me estaba diciendo el evaluado, omitía muchas cosas. ¿Ya? Esto sí o sí sería importante. Si uno quiere seguir el análisis de la aproximación neuropsicológica de Boston, tiene que medir cuánto de la habilidad intelectual verbal está en el desempeño del evaluado. Ahora fíjense, diferencias dentro de un mismo puntaje. Si a un niño se le pregunta, ¿qué es un burro es un animal. Eso sería 2 puntos. Un niño que dice un burro es algo así como, es como un caballo y hace un gesto, pero tiene orejas largas, hace la mímica, ¿cierto? Y tiene una cola con un bulto en el extremo y te montas en él. Eso también podría tener 2 puntos, ¿cierto? Porque habló de comparación con un caballo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y fíjense la número 3. Es un animal, es algo parecido a un caballo, pero tiene una cola de forma diferente y orejas largas. Y tiene patas muy pequeñas con pezuñas muy pequeñas para poder caminar por senderos muy estrechos. Los hay en México y mi tía fue a México y me montó en un burro con su amiga, pero el burro de su amiga resbaló y ella se rompió el tobillo. Estas 3 respuestas tienen 2 puntos cada una, pero en el caso del niño uno vemos que la respuesta breve, concisa, demuestra que tiene el conocimiento, lo sabe expresar bien y tiene confianza en lo que sabe, mientras que el niño 2 tiene el conocimiento, pero no maneja bien el lenguaje. Necesita apoyarse de pantomimas, de signos, ¿cierto?, para poder transmitir el mensaje, lo cual sería complejo. El niño 3 por otro lado, tiene también el conocimiento, no tiene problemas con el lenguaje, pero se desvía de la tarea al contar toda la historia, ¿cierto?,
que hizo su tía cuando fue a México con el burro. Tiene problemas por organizar el discurso, no consigue ir al hueso, ¿cierto? Y vemos que los tres tienen exactamente el mismo puntaje. ¿Qué pasa si yo me baso solamente en el puntaje sin apreciar esa información cualitativa? Sin duda me pierdo mucha información. ¿Ya? Entonces, el análisis de proceso de respuesta, errores y formular hipótesis durante la evaluación me va a ayudar a mí a complementar qué datos puedo obtener de los test, haciendo un análisis mucho más completo del perfil cognitivo del evaluado. ¿Ya? Para ir terminando, quiero mostrar dos ejemplos de cómo se aplicaría la aproximación neuropsicológica de Boston en algunas pruebas que a lo mejor ustedes conozcan. Y una de ellas, ¿cierto?, va a ser construcción con cubos, ya que seguramente es un emblema, ¿cierto? Sabemos que las escalas Beckler generalmente es la primera prueba que le pasamos a los niños, ¿cierto? A los adultos también. Es muy desafiante, es un material manipulativo, ¿cierto? Y bueno, algunos autores de esta teoría hablan de que para que la persona haga esta prueba, hay muchas habilidades cognitivas de por medio, entre ellas la resolución de problemas y el tipo de resolución de problema, que sería más analítico o sintético, según estos autores. ¿Cuál es la diferencia? La estrategia analítica sería la capacidad, ¿cierto?, de segmentar el diseño en bloques individuales, mientras que el sintético haría más bien un análisis en el diseño en conjunto y no basarse en completar la tarea por los cubos individuales. Deben saber, ¿cierto?, que para una prueba como esta, ¿cierto?, la mano predominante, ¿cierto?, y también la manera en cómo se coordinan los movimientos tiene toda una lógica que responde a cómo es la naturaleza de nuestro cerebro. Recuerden que nosotros tenemos las manos cruzadas, está decusado, ¿cierto? La mano izquierda está más ligada hacia el hemisferio derecho y la mano derecha hacia el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y, por ejemplo, en pacientes con una comisurotomía, ¿cierto? Un corte en las comisuras que pueden unir el cerebro, como por ejemplo sería el cuerpo calloso, pueden ver que personas que tienen el cerebro dividido en dos, técnicamente, que eso es, pueden cometer errores distintos si utilizan una mano o la otra. Gente que empieza a estudiar estos tipos de detalles y errores, ¿cierto? Puede ser muy enriquecedor a la hora de explicar por qué una persona fallaría en la realización de un modelo de construcción con cubos, ¿ya? También, por ejemplo, fíjense, otros casos en donde podemos encontrar análisis de errores en personas que siguen estrategias de resolución ya analíticas o más sintéticas. Fíjense, entre los errores aquí, una persona que hace este diseño, que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, se ha visto que en pacientes con daño cerebral eh, tienden a cometer este tipo de error. Ahora, claramente estamos hablando en un contexto de niños, no hablamos de daño cerebral. Habría que quizás en el futuro seguir investigando para ver la aplicabilidad en el contexto pediátrico, pero sin duda la pregunta de el tipo de error que la persona comete, sin duda es realmente interesante. Fíjense, el hemisferio, la parte frontal del hemisferio derecho haría errores de este estilo, la parte parietal errores de este otro estilo, que también he podido observar. Bueno, sugerencias para analizar construcción con cubos. Algunos plantean, ¿cierto?, que quizás darles bloques adicionales en algunos ítems para hacer examen de límites sería bueno. Otros, generar diagramas de flujo, cómo la persona empieza a construir el modelo, el orden que sigue. Analizar qué tipos de errores existen, si hay errores de rotación o si la configuración es incorrecta, que se parecería un poco al error de dimensión en el BIS 5, por ejemplo. Errores de orientación, perseveraciones, analizar el límite del estímulo, si se sale o no del molde original, la lactencia o la posición inicial con la que el evaluado parte la construcción, ¿ya? De hecho, en este mismo capítulo, en pediatría, ¿cierto? La autora aquí muestra una manera en cómo quizás nosotros podríamos graficar el proceso de construcción de un niño, ¿cierto? De la prueba de construcción con cubos, donde pueden ver ustedes aquí una propia nomenclatura inventada por ella.
Aquí los números en el orden de cubos que puso, ¿cierto? Podríamos ver aquí que siguió sin duda una estrategia más analítica y pueden ver que el tiempo, los segundos, ¿cierto? Y cómo construyó con el tiempo. Yo, que me gusta mucho experimentar y poner a prueba algunas cosas, yo también he empezado a hacerlo en mis evaluaciones. Y fíjense, aquí justamente encontré un chico que tenía un error en construcción con cubos que se parecería más a un tema del hemisferio derecho más frontal, por decirlo así. Pero fíjense que aquí estoy diciendo que en este caso el análisis partió poniendo los cubos en orden aquí. Aquí, en este caso, el cubo 9 lo cambió después al cubo 7 y así sucesivamente. Y otros casos donde ya hay más dificultad. Por ejemplo, aquí en este, primero la persona armó los dos cubos, después los introdujo al final y armó el resto del dibujo. Y este caso que me tocó hoy, que precisamente por primera vez en mi carrera me tocó ver un error de dimensiones, no, de alineación y separación. Son muy raros, yo siempre lo digo esto en los cursos, ¿cierto? Fíjense que aquí me pasó que eh, la persona evaluada, ¿cierto? Comenzó la construcción correcta, lo hizo chueco, pero después lo terminó desalineado. Y aquí yo inventando una nueva forma de analizar, ¿cierto? La persona rotó el modelo dos veces. O también aquí tomó y levantó los cubos y los volvió a poner. Esa información cualitativa posiblemente no va a cambiar el puntaje que la persona obtenga, pero sin duda a mí me va a permitir analizar cómo esta persona resuelve, ¿cierto? Y integra en tareas visoespaciales, ¿sí? Otra es la figura compleja de Rey, que seguramente muchos conocen, ¿cierto? Esta famosa figura que trata de medir memoria y también la habilidad visoconstructora. Tenemos una copia y un recobro inmediato, que muchas veces las personas a veces copian y después recobran algo completamente distinto, ligeramente diferente. Fíjense que el mismo autor de la figura de rey se dio cuenta que en el caso de niños, ¿cierto? Ellos tendían a copiar los elementos del exterior antes de seguir un elemento central, como sería un tipo de copia uno, por ejemplo, ¿ya? También se ha hecho varias investigaciones al respecto. Em, Ahí planteaban que pacientes con lesiones en el hemisferio derecho no procesaban la información global de la figura y se centraban a veces en detalles más pequeños. Otros estudios también han visto que niños con desarrollo típico tendían a seguir este patrón que decía Rey, de que un estado más, poco más durativo, ¿cierto? Seguiría copiar los extremos y después centrarse en los elementos del rectángulo grande. Al parecer eso tiene asidero en cuanto al desarrollo neurológico, ¿cierto? De las habilidades visoespaciales. Al parecer es cierto, ya a los 11 13 años, el evaluado ya cambiaría a una perspectiva más adulta de cómo construir esta prueba, ¿ya? Por ejemplo, aquí otros han mencionado que en personas dentro del espectro autista no hay tanta atención excesiva en los detalles internos, pero en los adolescentes y adultos sí ponen ya mucha atención. También chicos con déficit atencional o hiperactividad generalmente tienen una menor capacidad de organización en la figura de rey. Y la carita feliz, la famosa carita feliz, ¿cierto? Que muchas personas seguramente han visto. Aquí este círculo con tres puntos. Se ha visto que la gente que la ve como una carita feliz generalmente pueden ser personas con dificultades en el lóbulo frontal derecho, ¿sí? Bueno, ya para ir finalizando, ¿cierto? Se ha visto que durante la figura compleja de Rey, ¿cierto? Las personas que tienen pacientes, o sea, lesiones cerebrales, ¿cierto? Tienen más dificultades para planificar. Y también en personas con enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Ellos tendrían más dificultades para realizar la figura que aquellos que tengan demencia frontotemporal, que tendrían más problemas en organizarla. ¿Ya? Bueno, ya para ir finalizando, como pueden ver, la aproximación neuropsicológica de Boston nos permite llevar los instrumentos de evaluación al siguiente nivel.
ya no solamente basándonos en puntuaciones de base calculadas con puntuaciones estadísticas, ¿cierto? Sino también tratando de entender el proceso cognitivo implicado. Por ende, sería muy importante seguir generando evidencia al respecto. Como yo les dije, ¿cierto? Y parte de la historia de este enfoque es que Edith Kaplan trabajó más con adultos. Esperemos que en un futuro, ¿cierto? Estas ideas de aproximación de procesos, ¿cierto? Las podamos estudiar más en niños, ya que realmente pueden tener afectos diferentes. ¿Ya? Bueno, si ustedes quieren aprender más al respecto sobre evaluación psicológica y también enriquecer la mirada, el uso de los instrumentos, ¿cierto? Está este diplomado que yo coordino actualmente, ¿cierto? Vamos a comenzar ya la próxima semana. Y queremos invitarles, ¿cierto?, a que se puedan inscribir, ¿cierto? Realmente es un curso, un diplomado donde tenemos profesores internacionales de gran experiencia, una propuesta de enseñanza bastante innovadora que yo he ido refinando con el paso de las versiones que estado haciendo, ¿ya? Y con eso ya doy el espacio para las preguntas, ¿sí? Muchas gracias, Germán. Sí. Vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas. Yo creo que por el horario vamos a alcanzar a hacer tres preguntas. Así que quien tenga una duda, ya le haya quedado algo, quiera profundizar en algo durante este tiempito, levanta la mano en las reacciones y empezamos con la ronda. Había visto unas preguntas por el chat. Si gustan, pueden levantar la manito y las comentamos. Ahí Francisca, Josefa, para que puedan comentarnos sus preguntitas. Ya, si son las del chat, yo las puedo leer y responder, no hay problema. Dale. Ya, Josefa dice, hola, pregunta, ¿hay signos indicadores claves que puedas ejemplificarnos en esta prueba en casos de dislexia? Gracias de antemano, buen seminario. Ya, muy buena pregunta. Yo diría que si entendemos la dificultad de la dislexia, ¿cierto? Tendríamos que explorar la dificultad para aprender la lectura, la cual puede estar explicada por un problema en la percepción visual o un problema en la memoria o la memoria, ¿cierto? Donde yo asocio figura con sonido, etcétera, etcétera. Claramente no es que sean indicadores propiamente tal, pero, por ejemplo, verificar los errores de rotación o diseño, disposición de claves y búsqueda de símbolos podría ser útil para percibir si el evaluado tiene problemas en la percepción del símbolo, ¿ya? También escuchándolo a una de las profesoras del diplomado, la profesora Diana Acevedo, ella me comentaba que es muy importante en los trastornos de aprendizaje verificar cómo es el desempeño en visoespacial, porque generalmente ellos tienen dificultades en visoespacial y eso se aplica al momento de, por ejemplo, escribir, hacer ejercicios de matemática o reproducir oraciones. Entonces yo diría que esos elementos podrían ser útiles. Ahora, hay que entender muy bien cuál es la hipótesis de fondo. Si sería una dislexia, habría que ver si es por un tema más fonológico, por un tema más visual, que no se puede asociar la imagen, ¿cierto? Y bueno, la verdad que hay mucho contenido hoy en día, ¿cierto? Que se está actualizando bastante los estudios sobre dislexia. Yo, la verdad que no me considero 100% competente para hablar del tema, pero sí yo podría decir que esos indicadores del BISC podrían ser útiles, además de evaluar los procesos con pruebas como, por ejemplo, una prueba hay una prueba que se llama la VANETA, la batería neuropsicológica de trastornos de aprendizaje. Ahí sería importante evaluar la comprensión lectora, la capacidad de denominación, ¿cierto? Varios ítems que tienen esas escalas. Sería muy importante. Algo importante también que se me olvidó mencionar. No es bueno depender únicamente de una sola prueba, sobre todo en niños, ¿ya? Porque más bien un enfoque entre cruzando varias baterías es mucho más efectivo si queremos realmente profundizar, como lo diría la aproximación neuropsicológica de Boston, ¿ya? Francisca dice, quisiera hacer una consulta. Usted mencionó que no siempre se analiza el proceso cuando el puntaje está dentro de lo esperado.
Sin embargo, por ejemplo, en conciencia fonológica, dos niños pueden obtener un rendimiento esperado, pero uno responder de manera automática y otro mediante ensayo-error, autocorrecciones o mayor lentitud. Entonces, ¿no consideraría que el análisis cualitativo del proceso también puede aportar información clínica relevante incluso cuando el puntaje está dentro de lo esperado? Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Yo quizás ahí quiero rectificar un poco lo que mencionaba, que generalmente cuando nosotros vemos que un test complejo, difícil, el evaluado lo hace bien, quizás no es necesario seguir profundizando en otras pruebas porque ya observamos que en la tarea compleja la persona rinde bien. Ahora, seguramente si usted notó una diferencia o un estilo de resolución de la tarea que le llama la atención, sin duda amerita explorarlo más. ¿Sí? Dice, gracias por responder, no pude prender el micrófono porque voy en... Ya, perfecto. A ver, Ángela dice una consulta, ¿el curso diplomado qué costo tiene? Dice que está dirigido a psicólogos, estudiantes de psicología, pero para un estudiante de psicopedagogía que encuentro que el contenido es todo lo que me sirve, puede acceder igual al curso, porque todo lo que menciona es lo que yo en un futuro debo evaluar. Buena pregunta. El programa está pensado para psicólogos y estudiantes de psicología, ¿ya? En ese sentido, yo le recomiendo escriba, pregunte en Adipa si es eh, que se maneja en esos casos, pero la verdad es que este diplomado sí está más pensado más para psicólogos. De todas formas, no se limita a esto, seguramente va a tener otras oportunidades de aprender y manejar otros conocimientos al respecto. El trabajo que hace la psicopedagoga con el psicólogo son muy parecidos, ¿cierto? Si queremos ver temas de problemas de aprendizaje, entonces sí, yo entiendo perfectamente el interés. Así como yo también quisiera proponer mejores planificaciones o adecuaciones curriculares, ¿cierto? Me encantaría poder aprender más porque no sé nada de eso, no soy profesor, no soy educador. Entonces sí, yo sé que a veces en algún momento en la carrera como que los límites se van borrando un poquito. Pero yo aconsejaría, ¿cierto?, estar atenta a las oportunidades que tenga Nadipa, ¿cierto?, para otros cursos. Posiblemente hablarían de eso. El diplomado está pensado para psicólogos porque vamos a ver muchas pruebas que debe aplicar un psicólogo, ¿cierto?, que tiene conocimientos en lo que es psicodiagnóstico, teoría del yo, ¿cierto? Y toda la vertiente de lo que sería lo psicodinámico. Y también tenemos profesores, ¿cierto?, que hablan de evaluación aplicada en contextos, como por ejemplo forense, que también ahí sí o sí debiese ser un psicólogo el alumno idóneo. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, ya podemos quizá hacer el sorteo. Sí, ya no hay más consultas en el chat y no levantaron la manito. Así que eso, bueno, volver a repetirles que están cordialmente invitados a que puedan revisar en nuestra página web el diplomado. Se ve muy interesante. Así que eso, vamos a continuar. Ahora voy a tener la grabación.